Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema jugoso, un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando escuchar. Vamos a hablar de Kerem Bürsin, de Hande Erçel, y de todo el revuelo que se ha armado últimamente. Sí, señoras y señores, la novela continúa y nosotros estamos aquí para desentrañar cada detalle. Antes de que nos sumerjamos en este mar de rumores y especulaciones, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Prometo traerles siempre la información más reciente, los chismes más calientes y por supuesto, mi propia perspectiva sobre todo este drama turco que tanto nos gusta. Así que sin más preámbulos, vamos al grano. Como saben, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido objeto de fascinación mediática desde que se conocieron en el set de Sen Kalkapm. La química en pantalla era innegable y rápidamente se tradujo en una relación amorosa fuera de él. Los fans estaban eufóricos, el mundo del entretenimiento vibraba con la noticia, y parecía que habíamos encontrado a la pareja perfecta, a la pareja que inspiraba cuentos de hadas modernos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis, de distanciamiento, y finalmente la triste confirmación: Kerem y Hande habían terminado. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre sus seguidores, quienes no podían creer que la pareja que tanto admiraban se había separado. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Desde entonces ambos han seguido caminos separados, tanto en lo personal como en lo profesional. Hande Erçel ha protagonizado nuevos proyectos, ha sido vinculada sentimentalmente con otras personas, y ha continuado consolidando su carrera como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem Bürsin, por su parte, también ha estado muy ocupado, trabajando en nuevas series, explorando diferentes facetas de su talento, y por supuesto, también ha sido objeto de especulaciones sobre su vida amorosa. Pero, ¿qué es lo que ha dicho Kerem Bürsin sobre Hande Erçel recientemente? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Pues bien, aquí es donde las cosas se ponen un poco turbias, porque la información es fragmentada y a menudo contradictoria. Han circulado muchas citas atribuidas a Kerem, algunas más halagadoras que otras. Algunas fuentes aseguran que ha hablado con cariño de Hande, reconociendo el impacto que tuvo en su vida y valorando el tiempo que pasaron juntos. Otras fuentes, sin embargo, sugieren que ha evitado hablar del tema, o que ha respondido de manera evasiva cuando se le ha preguntado directamente sobre ella. Lo cierto es que Kerem Bürsin es un hombre muy inteligente y muy consciente de la atención mediática que genera. Sabe que cualquier cosa que diga sobre Hande será analizada hasta la saciedad, interpretada de mil maneras diferentes, y utilizada para alimentar todo tipo de rumores y especulaciones. Por lo tanto, es comprensible que haya optado por la cautela y la discreción. Ahora bien, más allá de lo que Kerem haya dicho o no, lo que realmente importa es lo que podemos inferir de sus acciones y de su comportamiento. Y aquí es donde entra en juego la interpretación subjetiva. Algunos fans creen que aún hay esperanza de una reconciliación, basándose en pequeños gestos, en miradas fugaces, en comentarios ambiguos que han hecho ambos a lo largo del tiempo. Otros, en cambio, consideran que la relación está definitivamente terminada, y que es hora de pasar página y dejar que ambos sigan sus propios caminos. Yo personalmente creo que es importante respetar la privacidad de ambos y no caer en el juego de la especulación sin fundamento. Es fácil dejarse llevar por el fanatismo y proyectar nuestros propios deseos y fantasías en la vida de los demás, pero al final del día, Kerem y Hande son seres humanos con sus propios sentimientos, sus propias experiencias y sus propias decisiones. Lo que sí podemos hacer es admirar su talento, apreciar su trabajo, y desearles lo mejor en sus respectivas carreras. Ambos son actores muy talentosos con un gran futuro por delante, y estoy segura de que seguirán sorprendiéndonos con sus actuaciones y con sus proyectos. En cuanto a su relación, solo el tiempo dirá qué es lo que les depara el destino. Quizás en el futuro vuelvan a encontrarse, quizás no. Quizás sigan siendo amigos, quizás no. Lo importante es que ambos sean felices y que puedan seguir creciendo tanto en lo personal como en lo profesional. Y hablando de futuro, quiero aprovechar esta oportunidad para invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo este asunto? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su propio camino? Me encantaría leer sus opiniones y saber qué piensan.
Además, quiero recordarles que estoy preparando un nuevo vídeo sobre los proyectos futuros de Kerem Bürsin. Así que si están interesados en saber qué es lo que le espera a este talentoso actor, no se pierdan mi próximo vídeo. En resumen, hemos hablado sobre la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, sobre los rumores y especulaciones que han circulado en torno a ellos, y sobre la importancia de respetar su privacidad y de no caer en el juego de la especulación sin fundamento. Hemos analizado lo que se ha dicho y lo que no se ha dicho, y hemos reflexionado sobre el futuro de ambos actores. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Recuerden que siempre estoy aquí para traerles la información más reciente y los chismes más calientes del mundo del entretenimiento turco. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den un me gusta a este vídeo si les ha gustado, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Ahora vamos a expandir esta noticia, manteniendo el mismo tono y formato. Hola de nuevo, chismosos. Sí, sigo aquí, su fuente número 1 de dramas turcos. Como prometí, hoy profundizamos aún más en el culebrón de Kerem y Hande. Pero antes de continuar, asegúrense de tener a mano su té favorito y quizás un buen bizcocho porque esto se va a poner largo y sabroso. La ruptura de Kerem y Hande no fue solo una noticia, fue un terremoto para la farándula turca. No olvidemos el contexto, Senkalkam fue un fenómeno global. La serie catapultó a ambos a la fama internacional. Eran jóvenes, guapos, talentosos y, lo más importante, parecían profundamente enamorados. La química en pantalla trascendió la ficción. Las miradas, las sonrisas, los gestos, todo apuntaba a una conexión genuina. Y así fue al menos por un tiempo. Recuerdo las primeras fotos que circularon de ellos juntos fuera del set La Locura. Los fans inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo y felicitaciones. Se crearon hashtags, se publicaron edits de vídeos, se analizaron cada uno de sus movimientos. Era una histeria colectiva, una idealización de la pareja perfecta. Y sinceramente, ¿quién no se dejó llevar un poco por la magia? Pero como ya sabemos, la realidad rara vez se ajusta a los cuentos de hadas. Los rumores de problemas comenzaron a filtrarse casi tan rápido como su relación se hizo pública. Se hablaba de agendas apretadas, de celos, de diferencias irreconciliables. La presión mediática, sin duda, jugó un papel importante. Imaginen estar constantemente bajo el escrutinio público, con cada detalle de su vida personal analizado y juzgado por millones de personas. Debe ser agotador. Luego llegaron las señales más evidentes. Dejaron de aparecer juntos en público, sus interacciones en redes sociales disminuyeron drásticamente y, finalmente, la confirmación oficial, la relación había terminado. El shock fue palpable. Los fans se sintieron traicionados, como si hubieran perdido algo personal. Hubo acusaciones, teorías conspirativas y una búsqueda frenética de culpables. Desde entonces, la vida de Kerem y Hande ha sido un constante ir y venir de rumores. Se les ha relacionado con diferentes personas, se han interpretado sus declaraciones con lupa y se han analizado sus gestos como si fueran jeroglíficos. Hablemos de Hande. Después de la ruptura, se enfocó aún más en su carrera. Proyectos nuevos, colaboraciones con marcas de lujo y una imagen pública cuidadosamente cultivada. Se la ha visto en varias ocasiones con diferentes pretendientes, alimentando aún más los rumores. La más reciente y quizás la más sonada, fue su breve romance con un famoso empresario. La relación fue fugaz, pero suficiente para incendiar las redes sociales. Algunos fans la criticaron por pasar página demasiado rápido, mientras que otros la defendieron, argumentando que tenía derecho a rehacer su vida. En cuanto a Kerem, su camino ha sido un poco diferente. Se ha mostrado más reservado en cuanto a su vida personal. Se ha enfocado en proyectos internacionales y ha explorado diferentes facetas de su talento. Ha incursionado en la producción y ha demostrado un gran interés en causas sociales. También se le ha relacionado con varias mujeres, aunque ninguna relación ha sido confirmada de manera oficial. Algunos dicen que sigue enamorado de Hande y que no ha podido superarla. Otros creen que está disfrutando de su soltería y que no tiene prisa por sentar cabeza. Ahora, la pregunta que todos se hacen, ¿hay alguna posibilidad de reconciliación?
Aquí es donde la cosa se pone interesante. Como dije antes, la información es fragmentada y contradictoria. No hay una respuesta definitiva. Algunas fuentes cercanas a Kerem aseguran que siempre ha guardado un cariño especial por Hande y que la considera una persona muy importante en su vida. Se dice que han mantenido contacto esporádico y que incluso han coincidido en algunos eventos de manera discreta. Estas fuentes sugieren que aún existe una conexión entre ellos y que la puerta a una reconciliación no está completamente cerrada. Por otro lado, otras fuentes afirman que la relación está definitivamente terminada y que ambos han seguido adelante con sus vidas. Argumentan que las diferencias entre ellos eran demasiado grandes y que la presión mediática fue un factor determinante en la ruptura. Estas fuentes creen que es mejor que ambos sigan sus propios caminos y que busquen la felicidad en otro lugar. Y aquí es donde entra la especulación. ¿Qué podemos inferir de sus acciones? ¿Qué podemos leer entre líneas? Algunos fans señalan pequeños gestos, miradas fugaces y comentarios ambiguos como prueba de que aún hay sentimientos entre ellos. Otros, en cambio, interpretan estas mismas señales como meros vestigios de una amistad que alguna vez fue muy profunda. Personalmente creo que es imposible saber lo que realmente está pasando en sus vidas. Solo ellos conocen la verdad. Pero como observadora externa, puedo decir que ambos parecen estar felices y realizados en sus respectivos caminos. Hande está disfrutando de su éxito y explorando nuevas oportunidades. Kerem está expandiendo sus horizontes y desafiándose a sí mismo con proyectos innovadores. ¿Podrían volver a estar juntos en el futuro? Tal vez. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Pero por ahora, creo que es mejor que ambos se enfoquen en su crecimiento personal y profesional. Si el destino quiere que se reencuentren, así será. Pero forzar la situación no sería beneficioso para ninguno de los dos. Lo que sí es importante recordar es que Kerem y Hande son seres humanos, no personajes de una telenovela. Tienen derecho a su privacidad, a sus sentimientos y a sus decisiones. Es fácil dejarse llevar por el fanatismo y proyectar nuestros propios deseos y fantasías en su vida, pero al final del día, son ellos quienes deben decidir qué es lo mejor para ellos. Así que en lugar de especular y juzgar, deberíamos admirar su talento, apoyar su trabajo y desearles lo mejor en sus respectivas carreras. Ambos son actores muy talentosos con un gran futuro por delante, y estoy segura de que seguirán sorprendiéndonos con sus actuaciones y con sus proyectos. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su propio camino? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan. Y no se olviden de estar atentos a mi próximo vídeo, donde analizaremos los proyectos futuros de Kerem Bürsin. Promete ser muy interesante. Gracias por seguirme hasta el final. Los quiero mucho. Y no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis chismes. Hasta la próxima.